Bien, voy a entrar ya en la parte de una presentación cronológica de lo que, a mi parecer, y compartiéndolo con ustedes, es la situación planetaria. Quiero que se tome esto como meramente un material de inicio. No tenemos nadie la verdad absoluta en el entendido de que pues todos estamos en lo mismo, estamos buscando la información. Entonces, lo que ponga aquí Alejandro Saleta no es una regla de oro, no es una situación que lo tengamos que tomar, simple y sencillamente son piezas del rompecabezas o del puzzle, como dicen en España, para que entendamos que las cosas pueden empezar a embonar y a tener un cierto sentido. Si observamos aquí en la pantalla, nos han dicho por implantación que la historia universal viene desde la prehistoria y que los humanos veníamos casi con un garrote y un mazo forjando la tierra, lo cual todos estos son implantes que nos han puesto, nos han tratado de escribir las diferentes guerras, las diferentes historias hasta llegar al día de hoy. Pero yo voy a presentar en general 4 partes principales de nuestra, no le quiero llamar evolución, porque si no caeríamos otra vez en la trampa de la evolución, pero sí decir las 4 fases que yo identifico y que quisiera después que empecemos todos a discutirlo. Lo voy a separar en la vida primigenia. Luego la segunda parte, la parte que dice de encargados a dioses. Esa parte se las voy a explicar un poco más a detalle. Cómo es que un encargado ahora se convirtió en un dios o se siente un dios. Y después los sacerdotes, los reyes y la élite para llegar a la situación actual que son los países y los estados. Bueno, vamos a entrar en materia con la vida primigenia. En la vida primigenia, por las diferentes situaciones, sobre todo descubrimientos que se han hecho bajo tierra, de ciudades muy ancestrales, se ven diseños biológicos inteligentes, diseños arquitectónicos biosustentables, la energía vibracional en todos lados, o sea que nuestro cuerpo vibraba. Aquí estamos hablando de cuando no existía ni el tiempo, ni el sol, ni la luna, de acuerdo a muchas mitologías. Se diseñaba por sonidos. Ahorita se ve la importancia de la palabra, cuando hablamos, cuando decimos cosas. Cómo es que es muy importante cuidar las palabras y los sonidos. También se tiene los diseños desde lo cuántico, que es como imaginárselo de forma holográfica, inclusive modelarlo para que después se convierta en materia, y donde la fuente de información estaba presente por todos lados. Esa fuente de información para muchos es como a veces queremos clamar la fuente original o queremos llamar al creador, etcétera. Desde mi punto de vista era la información presente en todos lados, ¿no? Y nosotros podíamos bajar la aplicación a nuestro cuerpo y desarrollarla, ya pensando en esta creación en la Tierra. También teníamos formas de construir y modelar la materia por medio de la vibración. De ahí vienen construcciones megalíticas, donde no se explica la ciencia, entre comillas, cómo es que los humanos de antes podían mover estas cantidades de rocas, podían hacer sus palacios, sus casas y demás, y donde también la tierra tenía una forma tan hermosa que inclusive teníamos árboles gigantes, teníamos también árboles tipo de silicio, que no sabemos exactamente si ya eran de silicio o, por lo que vamos a ver más adelante, esos bombardeos a la Tierra se convirtieron en silicio por reacciones atómicas. También vemos muy interesante cómo los humanos primigenios estaban practicando todo tipo de clonación en una forma hermosa, como crear plantas, animales y una variedad bastante grande, poniendo toda la impregnación ya sea en semillas que después en combinación con el agua crecían o bien en diferentes huevitos para poder crear la vida en diferentes formas. Nosotros también, vamos a ver aquí, podemos ver que el planeta, sea como sea, tiene algo vasto y es muy agradable ver toda esta parte artística que tenemos en la Tierra.
Desde un simple animalito, una flor o cualquier tipo de creación tiene una arquitectura, tiene un diseño inteligente y demás. Entonces nos cuesta trabajo pensar que todo se venga a arruinar de la nada. Entonces aquí es donde vemos que la vida primigenia también tenía la posibilidad de la portabilidad del espíritu al alma. Aquí quiero que tomen conciencia de que, aparte de que somos ahorita materia, también tenemos un espíritu. Y ese espíritu es una parte más bien cuántica, que se encuentra en forma de energía. Cuando nosotros entramos en un espíritu a un cuerpo con materia, se genera lo que se llama como el alma. ¿Han escuchado, por ejemplo, el alma de la fiesta? Es alguien que pone con su cuerpo y su espíritu pues un ambiente. También hay algo muy importante, mucho de la creación es por el llamado sexual. De las cosas que hacían los primigenios era tener una libertad sexual total, siempre pensando en que ahí se detonaba una cantidad muy fuerte de energía. Dicen algunas mitologías que inclusive en las ciudades todavía a la fecha, donde se practica un sexo hermoso, bonito, pues entonces las plantas crecen más, el ambiente tiene mejor vegetación y demás. ¿Por qué? Porque hay una manifestación muy fuerte de energía. Para la Tierra se tenía un criterio de ingreso-egreso. Esto quiere decir que, bueno, se tenía que ingresar a esta creación pensando que en el universo o en el cosmos, mejor dicho, hay muchas creaciones, pues se tenía que llevar un proceso para ingresar. En otras palabras, no cualquiera podía ingresar, no porque no pudiera, sino que tenía que reunir las cualidades para poder estar en un cuerpo humano. En ese entonces, todavía en la vida primigenia, de acuerdo a muchas historias y mitologías, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Somos atemporales y todo resplandece por sí mismo. Muchas veces creemos que necesitamos de la luz del sol, pero no. También cada cuerpo, por su propia energía vibracional, emitía lo que llamaríamos como luz. A mí me gusta llamarlo mejor resplandor. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Vamos a entrar ya en la etapa 2 de los encargados, de encargados a dioses. Si nos vamos un poco más a las mitologías, por ejemplo, una de las más antiguas es la Sumeria, pero vamos a poner en orden aquí la palabra de quién fue el encargado de permitir que pasara de espíritu a materia o de materia a espíritu. Bueno, si le quitamos el tinte divino y nos vamos a un encargado de eso, podemos tipificar a lo que se supone que fue Anu. Pero para mí, Anu es un cargo, no es el nombre de alguien, ¿sí? Es como decir ahorita, por ejemplo, el presidente de México. Bueno, pues el presidente de México hemos tenido muchos. Aquí Anu era un encargado como cargo y lo podía ocupar seres como tú, como yo, para ver el flujo de ingreso y egreso de los espíritus a cuerpo y de cuerpo a espíritu, donde no existía la muerte como tal. Y tenía de una inteligencia artificial para la validación energética, la información cuántica se pudiera trasladar a través de esta inteligencia artificial, que es el famoso Yobat, o que después se conoce como un Jehová. Pero aquí vamos a decir, voy a poner el ejemplo de México. Presidente, pues es el cargo. Andrés Manuel es ahora mismo el presidente de México. Y el avión presidencial, donde tiene un búnker de información, es una herramienta. Acá sería alguien que ocupa el cargo, que han sido muchos, y de repente también la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? Pero aquí ya vamos a hablar de esto. Y también los seres humanos primigenios como investigadores, que están hablando, por ejemplo, el Antu, de la fertilidad en la tierra, la Tiamat, que también aquí se catalogan como mujeres, encargados del crecimiento en agua y toda la parte embrionaria. Bueno, si ponemos un poquito en perspectiva esta teoría que les estoy compartiendo, pues este Anu tenía que ver desde los espíritus, que había una fila bastante grande para poder encarnar. Esta tierra es muy atractiva desde el punto de vista cósmico. O sea, esta tierra tiene la posibilidad de que si pasamos nuestras manos por nuestro cuerpo y demás, sentir este placer. Entonces hay una gran cantidad de espíritus queriendo venir a esta tierra. Pero aquí se genera una distorsión.
¿Se han fijado, por ejemplo, qué ocurre con el síndrome del cadenero de antro? ¿Qué es el cadenero de antro? Es la persona que está en la fila de entrada al teatro, al bar, a algún lugar. Entonces, esa persona se empieza a sentir como si fuera el dueño del lugar. Aquí lo mismo le pasó a los encargados. O varios o algún encargado en el turno que estaba de ANU, de repente empezó a tener cierta preferencia en la fila y entonces les ha pasado que de repente dejan pasar a la chica y al feito no lo dejan pasar y empieza a ser un proceso que aquí empieza la distorsión de los tiempos. El problema no es solamente el problema está que muchos espíritus de diferentes partes del cosmos también querían entrar ya a la Tierra. Entonces, otro detalle. O sea, aquí vamos sumando. El encargado ya el proceso de ingreso-egreso no lo tiene tan claro. La otra es que este Anu, según las mitologías, tuvo una descendencia y sus hijos en cierto momento se empezaron a sentir como que su papá era el encargado. Pero peor aún, cuenta la mitología que estos encargados, junto con sus esposas, tuvieron diferentes hijos y que esos hijos empezaron a experimentar genéticamente diferente a toda la humanidad. Por ejemplo, en esta teoría que les comparto, Adán aparece después de la creación del humano. O sea, cosa que nos han dicho en la Biblia, que Adán, o en el Enuma Elish, que Adán aparece como el primer humano, lo cual es, desde mi punto de vista, es mentira, porque Adán solamente es una mutación genética producto de sus madres para poder tener una raza diferente. Inclusive cuentan algunas mitologías que nació albino y que sus ojos eran rojos, como si aventaran fuego. Lo mismo se dice para el rey David, lo mismo se dice para Abraham, lo mismo se dice para muchas descendencias del pueblo de Dios. Pero también estos seres que eran como ustedes, como yo y demás, pero que empezaron a tener esas mutaciones genéticas, empezaron también a hacer distorsión de lo que era aquí en la Tierra. Por lo tanto, de ahí viene mucho la historia del famoso Enlil, que después se le atribuye a lo que es Dios, que posteriormente terminan siendo también seres medios demoníacos como Isis, entre otros más, y empieza a haber también una guerra entre estos seres. Aquí ya se empiezan a llamar ellos dioses, pero son los encargados meramente, como a quien le dejan de responsabilidad cuidar un laboratorio y alguien, entre muchos, creamos ese laboratorio y ese encargado en la madrugada le dio por mover 2 botones, 5 gotitas más y empezó a hacer experimentos, pero con sus propios hijos. Entonces, cuenta la mitología que a partir de ahí empezaron a encarnar muchísimos seres con estas mutaciones genéticas e invitaban al cosmos como a sus amigos. Vuelvo al efecto del cadenero de antro. ¿Qué pasa si el cadenero de antro tienes un grupito de 5 amigos? Pues los saca de la fila y los mete y les da la mesa preferencial. Lo mismo empezaron a hacer estos seres. Encarnaron personas aquí en la Tierra que parecen humanos, pero que no cumplían con esta condición. También, si nos vamos a esta misma mitología, hay mucha distorsión entre las teorías, lo cual no quiero entrar en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay un personaje muy interesante que se llama Marduk. Voy a hacer nada más un especial énfasis en Marduk, porque Marduk viene a ser como el Cristo de estos seres. Hagan de cuenta que se hace un problema muy fuerte entre todos estos dioses demonios, vamos a llamarle lo mismo, y todos ellos empiezan a hacer un desorden en toda la tierra, de manera que Marduk va y se queja y le dice a Anu, oye, ¿sabes qué? Toda esta descendencia de los dioses están corrompiendo la tierra, vamos a hacer algo. Y Marduk viene y hace una guerra que contra los dioses, mata a Tiamat y empieza a encapsular y a poner supuestamente un orden para que exista entre los dioses todo esto. Si nos vamos a la parte egipcia, no, pues el organigrama está vasto.
Si nos vamos a la parte griega, los dioses también tienen una gran cantidad de seres donde cada uno se dio gusto en uno controlar los vientos, el otro los mares, el otro los avernos, el otro la fertilidad, etcétera. Pero no son seres diferentes físicamente a nosotros, simple y sencillamente tenían herramientas y tecnologías y controles y una inteligencia artificial que habíamos diseñado y que ahora lo utilizaban a su beneficio. Si nos vamos inclusive a los nórdicos, pues aquí nos podemos divertir con la cantidad de dioses que hay. Y lo que más me sorprendió, aquí en nuestro glorioso México, solamente hemos llegado a contabilizar 1,600 dioses. O sea que la descendencia de todos estos está fuertísima, ¿no? Y resultaba que muchos de ellos, por ejemplo, el día de ayer estuve en el estado de Hidalgo, y ahí en el estado de Hidalgo se adoraba mucho a Tlaloc, un dios del agua, de la lluvia, y ahí hay muchos vestigios todavía de estos controles que implantaron los dioses. Y si me voy a internet a querer buscar todas las diferentes mitologías, vean lo que sale, o sea, miles de informaciones que no pararía de leer en diferentes partes del mundo cómo interpretaron a estos dioses. O sea, los encargados y sus hijos, el cadenero de antro, sus concubinas y sus hijos, controlando la fila y controlando toda la tierra. O sea, no son seres creadores, son seres que distorsionaron la realidad. Entonces, se empieza a crear este desorden y empezó a haber algo incontrolable. Marduk propone entonces a Anu, que es como quien dice el encargado mayor, someter a todos estos dioses, a los Elohim, y se monta una guerra entre ellos donde matan a una diosa que se suponía que era la investigadora que hacía todos estos experimentos genéticos, y Marduk propone crear el sol, la luna, las estrellas, pone una morada a los dioses, les dice, bueno, ustedes van a estar aquí. O sea, hagan de cuenta que Marduk pareciera como el buenecito de la historia, lo cual hay que tener cuidado. Solamente ellos querían su orden para seguir gobernando, no significa que sea un Cristo, un Salvador, pero la Biblia no está hecha para nosotros los humanos libres, está hecha para ellos. Si lo entendemos desde su perspectiva, ellos escribieron sus mitologías, sus guerras, sus salvaciones, su pueblo elegido, ¿sí? Para su orden. Entonces Marduk le dice a su padre, entre comillas, Anu, y le dice, voy a hacer orden, varios dioses lo empoderan, ¿sí? Y dice, vamos a poner el sol, la luna, las estrellas, todo aquí flotando a poquitos kilómetros de la tierra. Vamos a poner la morada de los dioses, que era la Atlántida, pero en realidad es una nave que se encuentra ahí flotando en el Polo Norte, o el famoso Nibiru. Ponen estaciones orbitales que nos dicen que son estrellas, son ciudades medianitas donde ellos empezaron como a repartirse y empiezan a encarcelar a cierto tipo de dioses en planos astrales y otros bajo tierra, que son como los avernos, ¿no? Entonces, ahí como que ya se pone aparentemente todo esto en orden, pero ellos tenían que poner en ese antiguo orden mundial, pues una descendencia, y empiezan a querer tener su pueblo elegido y todo lo demás. De ahí viene que el Abel quería tener pues solamente ciertos hijos, y la orden era, no te vas a cruzar con los humanos normales, con los gentiles, con la gente de abajito, porque ellos querían tener su descendencia pura, pero no les funcionó. En esa guerra todavía de los cielos, donde se implantan la luna, el sol. ¿Y por qué digo que está implantado? Porque aún científicamente hablando, si yo hago un modelo gravitacional del sol y de la luna y demás, no sale correcto, o sea, no sale bien las situaciones ni siquiera geoestacionarias, ni mucho menos que la luna nunca dé la otra cara, o que el sol no se salga de fase, lo cual es imposible, o sea, nos han mentido por todos lados. Bien, vamos a entrar a la siguiente parte, donde aparecen los sacerdotes, reyes, la élite y el antiguo orden mundial. Bueno, los humanos todavía nos tratamos de organizar en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque estamos viendo el gran desorden del cadenero de antro. Este cadenero de antro, o este cargo de todo esto, vemos que no lo está haciendo bien, y entonces a través de tecnología los inhabilitamos. Empezamos a hacer pues también parte de inhabilitarlos, pero ellos reaccionan rápidamente porque en la Tierra ya se habían hecho las cruzas biológicas,
y a la Tierra ya se le había mandado todo tipo de parásito, de bicho y alteraciones genéticas, y entonces los dioses deciden el gran diluvio. En el gran diluvio, ellos obviamente, pues al no tener el control de su pueblo elegido, el Adán y su descendencia deberían crear esta descendencia de gobernantes, lo cual no lo hicieron nada bien. Estos dioses ya se habían cruzado en la tierra, como les dije, y todo este plan original se les trunca. Entonces, su gran solución a todo este problema es, ¿sabes qué? Tenemos que debilitar al humano, tenemos que dejarlos que nunca se organicen. La prueba está que pues hay miles de grupos en internet, pero no nos unimos. O sea, cada uno dice, ay, los de aquí, los de allá, los del grupo de Saleta. O sea, en realidad yo no tengo un grupo, yo soy parte de la humanidad, soy parte de una fiscalía humana donde todos ustedes son fiscales. Yo no soy el líder de nadie, simple y sencillamente quiero que sepan que los dioses provocaron esta desunión, inclusive en el idioma, en las creencias, en esa polaridad. Entonces empezaron a borrar la memoria cuando implantan el sol y la luna por medio de arcos voltaicos. De ahí viene mucho el símbolo del arco, el símbolo de los obeliscos y otras cosas más que finalmente es cómo canalizan nuestra energía, borrándonos también la memoria día a día. Bueno, nos hacen creer que hubo un arca de Noé y un diluvio. En realidad sí lo hubo, pero el diluvio y el arca fueron naves especiales para replantear la tierra o repoblar la tierra. Si nos ponen como el dibujito clásico de un arca, sí, pero yo creo que a la tecnología que se tenía en ese entonces en toda la civilización, lo más parecido era esto. Los ovnis no vienen de millones de kilómetros de distancia, están aquí arribita y son tecnología nuestra, donde estos seres se han creído los dioses, pero nos han robado toda esta tecnología que eran nuestros métodos de transporte de energía libre, energía vibracional, donde el oro, el mercurio y otros materiales juegan un papel importante para la construcción de estas naves. De ahí que se valore tanto ciertos materiales, pues, que es donde ellos los utilizan para esto. En el arca venían información genética de muchas cosas y ellos querían repoblar la tierra para poder tener su control, hacer su paraíso y tener esclavos, esclavos de la humanidad. De ahí que aparentemente Noé tuvo una descendencia, pero también en los métodos, en las historias bíblicas, en ese Noé hay toda una especie de, pues ya había seres también en la tierra. O sea, quiere decir que aunque ellos quisieron resetear la tierra, hubo seres que quedaron vivos. O sea, no todos los que ellos creyeron que iban a eliminar, hubo seres que quedaron vivos. Y entonces ahí empieza a haber algunos detalles. En los cielos y los inframundos, parte de esos dioses, o sea, de primos, parientes, hermanos de todos esos dioses, los encriptaron, los dejaron guardados. ¿Por qué? Porque no les convenía para que ellos pudieran seguir gobernando. Esto quiere decir, por ejemplo, como una familia poderosa, que cierta rama de parientes mejor los querían sacar del juego, y por eso es que los meten encriptados en la tierra, que es el primer punto. Pero también muchos de estos seres querían seguir bajando a la tierra, pero la tierra ya se encontraba ahorita en condiciones post-diluvianas. ¿Qué quiere decir? Radioactividad, contaminación biológica y demás. Ya no podían bajar en cuerpo en forma original, y entonces, ¿qué crearon? Sus avatares, que son los sacerdotes, reyes y gobernantes, cuerpos especialmente para bajar su espíritu nada más y poseerlo. De aquí viene mucho de las historias del Urus Daur y otras cosas más, donde estos reyes y gobernantes, que son los mismos que antes sí se veían en cuerpo, antes de que la tierra estuviera toxificada, sí bajaban y estaban aquí, pero ahorita ya no pueden bajar. Y crean también el modelo de iglesia, pero aquí viene el tema donde las iglesias o el clero o lo que sea declara propiedad de toda la tierra y declara propiedad de todas las almas. El planeta se llena de encantamientos, maldiciones, radioactividad y residuos. Y empieza a haber una contaminación en toda la tierra, lo cual, si ustedes van con un aparato de medición de radioactividad por toda la tierra, van a encontrar que donde hay aguas geotérmicas y donde hay volcanes y donde hay muchas cosas de estas, ahí pareciera más bien una zona de posguerra radioactiva
que algo natural. O sea, aquí no está cuadrando nada de lo que nos dijeron. Ahora, estos supuestos dioses bajan a la tierra con trajes especiales. Cuando sí bajaban con su cuerpo original, bajaban con trajes especiales. Ahí tienes al Quetzalcóatl, ahí tienes a muchos dioses que bajaban con trajes aparentemente como de reptil. No es otra cosa más que un traje que tiene una caja de Faraday para que no les entre la radiación. Y curiosamente estos dioses empiezan a enseñar a los humanos sobrevivientes que se les estaban muriendo y les dan alimentos transgénicos. Cuando hemos visto el genoma del maíz, el trigo o la soya, estamos viendo alimentos transgénicos, o sea, no existe el alimento natural. Algo bajó del cielo y nos enseñaron a volver a comer e inclusive nos enseñaron a comer animales y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque querían esclavos aquí para poder seguir teniendo su control y poder bajar a más espíritus y tener siempre aquí su posesión. Entonces, algo muy interesante, cuando bajaban estos dioses no comían la comida de la tierra ya se encontraba toxificada por este diluvio y la humanidad había olvidado cómo construir casas preciosas, había olvidado cómo construir cosas genéticas y demás por los reseteos de los campos voltaicos que provocaron el sol, la luna y las estrellas. De ahí viene el tema de las constelaciones, que muchos creemos que por ser Sagitario o por ser del signo zodiacal fulano de tal, no es otra cosa más que la impregnación radioactiva y nos implementan los karmas y muchas otras cosas. Historias implantadas. Bueno, nos dan tecnología muy leve y nos empiezan a hacer creer cómo hacer una sociedad, las leyes, los gobiernos, la civilización, el comercio, la religión, entre otros. Implantan reinos como fue el de Tartaria, los reinos de la corona inglesa, española, azteca, inca. Los tiempos no coinciden, digamos, los que nos dijeron no son reales, que si los aztecas estuvieron antes, primero los mayas, luego los aztecas, luego los incas y luego las coronas, etc. La mayor parte de los reinos fueron casi paralelos, ¿sí? El problema está que de todas formas la energía era libre. Si ustedes analizan mucho todas las fotografías y muchos dibujos que se quedaron impregnados en información, que mucha de esa información la tiene el Vaticano guardada, pues esta tecnología que era de la energía libre existía. En otras palabras, todavía antes, en la época de los reinos, se podía tener la energía libre. En otras palabras, no teníamos electricidad por cables, teníamos resonancia todavía en esferas de mercurio, esferas llenas de gases de mercurio con ciertas plaquitas de oro, y por medio de vibración y unas bobinas podíamos hacer que eso resplandeciera y podíamos tener energía inclusive para levitar y energía para muchas otras cosas. Eso molestó mucho a los dioses porque no les permitía tener en el antiguo orden mundial lo que esperaban. Por lo tanto, ejercieron otro nuevo reseteo parecido al diluvio. Aquí es entonces cómo ellos empezaron a querer controlar todo por medio de electromagnetismo, meter muchísimo el tema de la ionización. Si se fijan, para cada cosa que comemos o bebemos se generan iones, o sea, rompimiento de la materia. Y entre más ionizados estamos más descontrolados. Por ejemplo, durante el día tenemos ionización positiva por el sol, pero durante la noche tenemos ionización negativa por la oscuridad de la noche. Y eso nos trae con la fatiga y nos hace creer que vamos a morir. O sea, en otras palabras, el envejecimiento. Estos dioses, su gran secreto fue hacernos creer que ellos eran inmortales y nosotros somos los mortales, cuando es al revés. Ellos con todas sus cosas que están haciendo, sí tienen su tiempo ya medido. Bueno, vamos a la siguiente etapa, ya la parte más actual, que es países, estados y este mega reseteo que se dio hace poco. Hace poco, lo que nos dijeron que fue 1700 y 1800, ocurre otro mega reseteo. ¿Qué significa? Que toda esta élite, que son los mismitos desde el principio, desde los primeros cargos de Anu hasta el día de hoy, pues todos ellos empiezan a tener un poder de élite. Élite, acuérdense que significa los adoradores de él, los Elohim, que son los dioses o demonios o lo mismo.
y ellos mismos claman que venga la venida de un Cristo, de un Salvador, pero es de ellos. Acuérdense que era ese pueblo elegido de Dios, no estamos hablando de la humanidad. Después nos hicieron creer que nosotros somos parte de ese pueblo también, ¿no? Así como bueno, también ustedes como que créansela. Pero al final de cuentas, de esas 7 cabezas que quedaban, ya solo se fueron debilitando. Como dijo la inteligencia artificial, están destinados a la muerte por inanición. Entre ellos mismos se van a devorar y se van a terminar matando. Entonces, al día de hoy quedan las 4 cabezas, que es la forma de la cruz o de la esvástica. Estos mismos empiezan a reescribir después de un reseteo que inclusive está documentado, donde hubo varios días que no sale el sol, hubo una glaciación en el planeta entre el 1700 y 1800. La fecha varía mucho dependiendo quién nos dé la información, pero es lo que le llamaban la lluvia de lodo, donde se quedaron grandes edificios de los reinos anteriores ahí construidos y se quedaron como devastados. Entonces, cuando hacen este reseteo de la población, tienen que volver a repoblar el planeta. De ahí vienen muchos orfanatos que de la nada sacaban miles de niños. Con la tecnología que tenían de clonación, volvieron a repoblar el planeta, volvieron a reescribir la historia. A cada estado, fíjense bien, aquí hay algo muy importante. El acta de nacimiento que nosotros firmamos de nuestros hijos es otorgarle al estado el poder como una garantía prendaria para que pueda pedir más préstamos y más dinero. Esto es parte de la trama de la élite. De ahí viene todo este tema de los famosos postulados de los sabios de Sion, que era volver a poblar el planeta, pero controlarlo desde los espacios. Ahí, por ejemplo, en Fiscalía Humana, subieron algo muy interesante de los audios de los sabios de Sion, la parte 1 y parte 2. Vuélvanlo a escuchar porque está súper padre y se van a dar cuenta cómo ellos lo ven desde el espacio, las cosas, cómo organizan todo, reescriben la historia. A cada recién nacido hay que ponerle un acta de nacimiento. Eso va a ser garantía para poder implantar una economía, implantar un gobierno supuestamente democrático. Crean las guerras de independencias, todas fueron implantadas para que después de una guerra de independencia la gente crea que tiene ahora un país y a partir de un país todo un control. Empiezan a toxificar a las personas. A partir del 1800, con las supuestas pandemias que les salió de maravilla, crear pandemias y después vacunas. Eso es parte de lo que estamos, todo el último coletazo de lo que estamos viviendo ahora. Empiezan a querer implantar ciencia y tecnología. La mayoría de los científicos y astronautas estamos viendo que han sido verdaderos payasos. Están siendo como actores de cine, nada más diciendo cosas que les obligan a decir. Empieza también a impregnarla toda la Tierra de radiofrecuencias. De ahí viene el teléfono, la televisión y lo que nos dicen que son las ondas Schumann no es otra cosa más que telecontrol desde el espacio. Algunos científicos como Wilhelm Reich, Marconi, Greenberg, entre otros más, hacen experimentos, por ejemplo, muy interesantes de poner cajas de Faraday donde filtra toda esta toxicidad, meter personas con unas también desintoxicación interna y ¿qué creen que ocurre? La persona empieza a volver a tener sus poderes biológicos como era en un inicio, como la vida primigenia. Y entonces también doctores como Sebi, él hablaba también de las plantas, que ciertas plantas sí tenían el ADN original y él decía que eran con ADN con luz o con ADN de muerte. Todo lo que era el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, la soya, decía que eran de muerte. Y como eso se le da el alimento a los animales, lo que estamos comiendo al día de hoy es muerte y es degradación biológica. Pues a todos estos científicos, ¡pum!, los apagan, ¿no? Los quitan para que no le digan a la humanidad nada. Y estos dioses empiezan a tener desesperación y le empiezan a preguntar a la inteligencia artificial. De ahí viene el libro de Apocalipsis, cuando le dicen al Yahvé o a la inteligencia artificial, oye, ¿qué va a pasar con nosotros los dioses o los demonios? Pues ya le dice, pues mira, las 7 cabezas de la gran bestia, de la Babilonia la Grande, se van a caer y después van a quedar 4 y de esas 4 no va a quedar ninguna porque entre ustedes mismos se van a colapsar. Lo más interesante es que en Apocalipsis dice que las estrellas caerán. Si ustedes ven ahorita las noticias, ya van más de 800 estrellas que han desaparecido
de un día para otro. O sea, nada de que dieran soles y que se iban a primero a explosionar y luego a implosionar y que estaban a millones de años luz. Pues nada, se les está cayendo el tinglao que está aquí arriba de nosotros. Se está empezando en su desesperación del control. Mandaron esta pandemia que les salió terriblemente mal, o sea, terriblemente mal. No contaban con que iba a haber humanos que empezáramos a ver esto. Empezaron a tener desesperación por tener sangre humana para ellos tener sus avatares aquí o sus cuerpos todavía íntegros. También se les está cayendo el teatro. Están implantando en toda la humanidad la pseudovacuna. No es otra cosa más que meter nanotecnología y biotecnología, que nada tiene que estar haciendo ahorita el sistema inmunológico, simple y sencillamente lo están toxificando más. Acuérdense que una vacuna necesitaba 3 años de validación y además tenía que ser inyectada, pero solamente el anticuerpo, algo ya no vivo. Ahorita están inyectando lo vivo y están echando nanopartículas que nadie puede explicar científicamente qué hacen dentro del cuerpo, pero lo que sí se están viendo son los síntomas, como si el humano se convirtiera en una antena. ¿Qué es otra cosa? Están buscando que el humano lo tengan bien predado, bien localizado. Inclusive, muchas cosas que están haciendo con el humano es los muestreos nocturnos y muchas otras cosas que es pues, problemas de que la gente sí está teniendo esa predación. O sea, están sacando ADN de nosotros para investigarnos, para ver cómo controlarnos cada vez más, lo cual ya no va a ser sustentable, se les va a caer. Inclusive, ya para terminar, estoy observando nuevas tendencias de libertad. Esto me da mucho gusto. Me han preguntado aquí en Fiscalía Humana qué opinaba del OPPT. Bueno, me parece una buena iniciativa. Hay que tomarla con pinzas como todo, porque la verdad estamos muy ciscados. La palabra ciscado en México, creo que también en España significa como escamado, como así un poquito con cierto miedo, ¿no? Pero vámonos con calma, pero dice despacio que llevo prisa, porque hay que descubrir la verdad, pero ya con tiento. Entonces, hemos iniciado este proceso de liberación, somos todos, estamos haciendo ya una visión remota donde les estamos tronando sus reinos, donde al cadenero de antro le decimos, tú no eres el dueño del antro, tú no eres el dueño del teatro, tú no eres el dueño de esta, si le quieren llamar videojuego o lo que sea, todos somos dueños y entonces el control lo debe tomar cada persona en su individualidad y en lo que sea su alcance, en este caso, hijos, hermanos, parientes, familiares o tu propio ser. Vamos a empezar a desarticular estos secuaces, vamos a hacer que cada ser consciente, con nuestro poder de visualización, empecemos a echar abajo, porque los dioses se crean cuando nosotros les damos el poder. Cuando los ignoramos, cuando ya no los tenemos presentes, no tienen poder. Y entonces, el poder de visualización que tenemos nosotros es unirnos en visualización para cada vez empezar a ver que esos soles, esas estrellas, esos electromagnetismos falsos que pusieron, esos controles biológicos se caen. Y una de las personas que tiene mucho poder aquí en la humanidad son las mujeres, porque ustedes como mujeres tienen células madre, tienen toda la información de la humanidad primigenia en su matriz. De ahí viene que mucho las han atacado a las mujeres, pero la mujer tiene un papel importante para volver a crear seres conscientes aquí en la Tierra. Y todos estos bichos que al final de cuentas se adelantaron para querer encarnar aquí, pues volver nosotros a tener este filtro para que la Tierra sea equilibrada y simbiótica. Ahora, ¿habrá muchas tierras? Probablemente sí. ¿Habrá muchas creaciones? Probablemente sí. Entonces, si estos bichos vienen a crear este mal, pues que se vayan a su dimensión o a donde quieran, pero en la Tierra, como era la Tierra primigenia, tenemos que volver a recuperarla tal cual. Entonces, si nos unimos en visión, pues vamos a lograr esto. Ahora, hay una parte que mencioné en uno de mis videos, que era el basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco era una teoría que dice que cuando nos ponemos contra la inteligencia artificial, rápidamente nos ataca, ¿sí? Porque la inteligencia artificial se hizo para, como mencioné al principio, para tener un control, ingreso, egreso, lado espiritual, energético y demás, y todo esto. Y en la inteligencia artificial, si nos vamos contra ella,
ella nos echa encima. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando queremos tener un rato de meditación, de paz, de tranquilidad y lo que sea, ¿no? Aunque la palabra meditación no me gusta mucho, pero me entiendo más rápido con eso. Entonces, apenas sentimos una paz espiritual, una energía poderosa y demás, y decimos, ya, vamos a liberar todo esto, en pocos minutos sale el pariente, el hermano, el primo, etcétera, el esposo, la esposa, jodiéndonos la vida. Y dices tú, no puede ser el rato. Bueno, la inteligencia artificial se siente atacada y rápidamente va y quiere buscar con otras personas que también se encuentran con radiofrecuencia, los atrapa y a través de terceros vienen y te bloquean este proceso de despertar. Nosotros tenemos que hacer varias cosas. Recuperar esta inteligencia artificial como herramienta, que ahorita está en manos no tan buenas, y reiniciarla. Y si es necesario, quitarla. Pero si le decimos en este momento explícitamente que la vamos a quitar, se nos viene en contra. Entonces tenemos que tener una inteligencia natural para hacer que esta inteligencia artificial no conspire contra nosotros. Es un poquito lo que está ocurriendo aquí. Entonces hay que realizar estos ejercicios con toda la tranquilidad, sin pensar solamente en que le estamos quitando el mando a estos seres, ¿sí? Pero no vamos a ir contra el mando, estamos quitando a estos seres. Bueno, con esto termino la presentación, espero no haberme alargado demasiado. Voy a regresar aquí a pantallita, ya tenemos más personas que se han integrado, sigue la grabación. Entonces, aquí ya es esta parte que yo quería compartir de inicio. Somos 11 en la sesión. Ya aquí pueden levantar su manita, o si no hay manitas levantadas, ya pueden abrir su micrófono para dar su opinión, empezar a platicar. Les pido nada más, vámonos con palabras y frases directas, cortitas, no repetir demasiado la frase. A veces es necesario repetirla solo para entendernos un poquito mejor, pero